Hola, soy Irel Meléndez, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la materia de Derecho Tributario, sección G. Le doy la bienvenida a esta sesión donde le hablaré sobre el tributo y las diferentes clases de tributos existentes en nuestro país. No cabe duda que los tributos forman parte de la economía del país, ya que los mismos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud de una ley con el propósito de cubrir los gastos públicos o los gastos que realiza el gobierno a través de inversiones públicas, por lo que el aumento del mismo producirá un incremento en el nivel de renta nacional y en caso de una reducción tendrá un efecto contrario, permitiendo la participación de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, que no son más que la esencia de la clasificación de los tributos, así como los caracteres, la unidad tributaria, la presión y la evasión fiscal. En términos generales, el tributo es una prestación obligatoria a favor del Estado o de las personas jurídicas indicadas por este que afectan el patrimonio de los obligados y cuyo destino es el financiamiento de los fines estatales. Venezuela es un país cuya fuente principal de ingresos siempre ha derivado del petróleo, de los hidrocarburos y la explotación de recursos no renovables, por lo que era considerado uno de los países con más baja carga impositiva. Desde hace varios años, estos ingresos se le hicieron insuficientes para subsidiar los gastos públicos, por lo que recurre a la implantación de un sistema tributario para generar mayores ingresos, considerando los tributos como prestaciones, que en el caso de nuestro país debe ser de carácter monetario, exigidos en dinero por el Estado y controlados por leyes. Esto sirve para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Los tributos tienen su fundamento en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo artículo nos dice: todos están obligados a coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Es importante conocer todo acerca de los tributos, porque Venezuela desde hace algunos años ha aumentado de una forma considerable su carga impositiva para hacer frente a los gastos públicos que ocurren en el país. Además hay que crear conciencia tributaria para disminuir significativamente la evasión fiscal que tanto ha afectado a nuestro país. En un sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos que estén vigentes en un determinado país y en una época establecida. No hay sistema tributario igual a otro, porque cada país adopta diferentes impuestos según la producción, forma política y necesidades. En Venezuela la materia tributaria está dividida en tres poderes, como lo es el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. Cada uno tiene competencia en diferentes impuestos, tasas y contribuciones. El SENIAC es el órgano tributario del Ejecutivo y está encargado de dos impuestos primordiales para la economía de nuestro país, como es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Los principales tributos que existen en la nación son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los activos empresariales. El impuesto municipal y comercio, así como los llamados impuestos sobre la nómina o parafiscales, el INSE, paro forzoso, política habitacional, pensión, entre otros, que son deducciones que se le hace tanto a los trabajadores como a los empleados y a los empresarios que deben pagar el organismo y a los organismos competentes que recaudan estos tributos. Los impuestos podemos clasificarlos en directos, indirectos, proporcionales o progresivos. Los tipos de tributos existentes son los tributos estatales, tributos que el poder estatal exige a los contribuyentes en ejercicio de su poder de imperio con el fin de obtener recursos para financiar los gastos públicos. Tenemos lo que son los tributos municipales, tributos que el poder municipal exige a los contribuyentes en ejercicio de su poder de imperio, con el fin de obtener recursos para financiar los gastos públicos. Los tributos nacionales, tributos que el poder nacional exige a los contribuyentes en ejercicio de su poder de imperio, con el fin de obtener los recursos y financiar los gastos públicos de la nación. Y la presión tributaria es la relación existente entre la exacción fiscal soportada por una persona física, un grupo de personas o una colectividad territorial, y a la renta que dispone esa persona o grupo o colectividad. Al considerar los ingresos del Estado, se tiene ocasión de señalar divergencias que advierten el campo doctrinal con respecto a su clasificación, destacando la relatividad de los diversos criterios elegidos al efecto, refiriéndose a todo relacionado a impuestos, tasas o contribuciones especiales. Tenemos que el impuesto, tasas y contribuciones especiales. El impuesto
es pues jurídicamente como todos los tributos o una institución de derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio, ya que es un hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la propiedad privada o al menos reconozca el uso privado de ciertos bienes. Tenemos también lo que es la tasa, es el tributo que probablemente mayores discrepancias ha causado y que el más dificultades presenta para su caracterización. Ello se debe en parte a que quienes han tratado o han confundido elementos económicos, jurídicos y políticos, pero que con el pasar del tiempo se ha logrado que además de estas razones se obtenga la caracterización de correcta de la tasa en donde tiene trascendencia en virtud de tan necesario perfeccionamiento en la construcción jurídica de la tributación. Las contribuciones especiales, por su fisonomía jurídica particular, se ubican en situación intermedia entre los impuestos y las tasas. Esta categoría comprende gravemente de diversas naturalezas, definiéndose como los tributos obligatorios debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos, o especialidades o actividades especiales del Estado. El tributo, según la legalidad que rige en los respectivos estados de derecho, solo surge de la ley. Producto de esto es que un sistema tributario en un buen funcionamiento es siempre un ordenamiento legal establecido. De allí proviene la gran importancia del estudio del sistema tributario en relación a la ciencia jurídica que estudia los tributos. Para finalizar, la comprensión de la composición y la aplicación de los tributos y del sistema tributario venezolano nos ayuda a saber no solo cuáles son nuestras obligaciones, sino que también a nuestro derecho como contribuyentes. A su vez permite a los encargados de planificar las finanzas nacionales determinar cuáles son los criterios que debe aplicarse y que serán más beneficiosos para la población. Lamentablemente en nuestro país esto no es tenido en cuenta y los impuestos, en vez de constituir un medio del que el Estado se vale para equiparar los beneficios de los habitantes, se constituye en el medio un medio de sacarle más a los que menos tienen para beneficio de unos pocos. En nuestro país existe una cultura tributaria como existe en otros países desarrollados, donde la mayor parte de la renta fiscal proviene de los impuestos, contrariamente a nuestro país, donde más del 90% de la renta fiscal proviene del petróleo. Dependemos casi de un 100% de los ingresos petroleros. Otro gran problema por la cual atravesamos es que nuestra población desconfía enormemente de los destinos al cual van estos impuestos, o cuáles son los destinos que el Estado le da a los ingresos fiscales, los cuales deberían ser invertidos en obras que nos beneficien a todos y que estos ingresos fiscales beneficien a toda la población como tal y no en un proselitismo político o en la cuenta bancaria de funcionarios corruptos. Finalmente es necesario señalar que nuestro sistema tributario necesita profundos cambios, empezando por cambiar las actuales políticas fiscales, que los ingresos fiscales sean realmente invertidos en el país y que se mejoren las técnicas tendientes a evitar la evasión fiscal y concienciar a la población acerca de la importancia de cumplir el deber constitucional a pagar sus impuestos. Y bueno, espero les haya gustado la exposición. Les habla Edward Meléndez.